Buenos días, mi nombre es Dana Mujica y el día de hoy yo junto a mis compañeros les vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto sobre la informática. A continuación mi compañera Daniela les va a hablar sobre la historia de la computación o de la informática en general. Hola, buenos días, mi nombre es Daniela Angla y les voy a hablar un poco sobre la historia de la computadora. La primera computadora moderna apareció en el otoño de 1968 como un modelo presentado por Douglas Engelbart. Tenía por primera vez un ratón o puntero y una interfaz gráfica de usuario GUI, cambiando para siempre el modo en que los usuarios y los sistemas computarizados interactuarían en adelante. La computadora, como todos sabemos, son las máquinas de cálculo más avanzadas y eficientes inventadas por el ser humano, y están dotadas de suficientemente poder de operación, lo suficientemente autónoma y de velocidad como para reemplazarlo en muchas tareas. Gracias. La computadora cuenta con diversas generaciones. La primera generación cuenta desde 1940 hasta 1956, la cual está compuesta por tubos de vacío. Su lenguaje de programación era un lenguaje de máquina como cualquier otro y sus características eran: esta contaba con un gran tamaño, alto consumo enérgico e ingreso de datos con tarjetas perforadas. La segunda generación viene desde 1956 a 1963, donde sus componentes fueron los transistores. Su lenguaje de programación era un lenguaje ensamblador y sus características era que eran de ingreso de datos por tarjetas perforables. La generación viene desde 1946 a 1971, donde sus componentes eran circuitos integrados. Su lenguaje de programación era COBOL, Fortran, Pascal, C y BASIC. Y sus características eran la incorporación de sistemas operativos y el ingreso de datos por dispositivos periféricos. La cuarta generación viene desde 1971 y aún sigue presente. Esta está compuesta por microprocesadores y su lenguaje de programación es JavaScript, Python, Java, C o Kotlin. Sus características son que estas son portátiles, su memoria es de RAM o ROM y su ingreso es de datos por dispositivos periféricos también, como por ejemplo Apple, etc. La quinta generación está presente y probablemente siga así en un futuro. Sus componentes son inteligencia artificial, computadora cuántica y nanotecnológica. Su lenguaje es de alto nivel y lenguaje natural. Sus mayores características es que son portátiles, livianas, mayor velocidad, mayor memoria, reconocimiento del lenguaje natural y reconocimiento facial y de voz. Por ejemplo, laptops, smartphones, computadoras cuánticas, etc. A continuación, mi compañero Carlos les va a hablar sobre la relación que tiene la informática con otras ciencias. Buenos días, mi nombre es Carlos Guerra y les hablaré sobre las relaciones de la computadora con las ciencias básicas. La computadora está muy relacionada con las ciencias básicas, ya que su funcionamiento se basa en principios de la física, la matemática, la electrónica, entre otras disciplinas científicas. A continuación les describiré las principales relaciones entre las computadoras y las ciencias básicas. Comencemos con la física. La computadora utiliza principios de la física para su funcionamiento, como la teoría de los circuitos eléctricos, termodinámica y la mecánica cuántica. Además, la física ha permitido la miniaturización de las computadoras y sus componentes, lo que ha permitido a su evolución y que hagan cada vez dispositivos más pequeños y potentes. También la matemática. La computadora es una herramienta fundamental para el cálculo y la resolución de problemas matemáticos complejos. Las matemáticas son la base de los algoritmos y lenguajes de programación que permiten a la computadora que realice sus funciones. También está la electrónica. La electrónica es la disciplina que estudia el comportamiento de los electrones, los materiales y su aplicación en la creación de dispositivos electrónicos. La computadora utiliza componentes electrónicos como transistores, diodos, para procesar información y realizar ciertas funciones específicas. También está la química. La química es importante en la fabricación de los componentes de la computadora, como los materiales semiconductores
utilizados en los transistores y los circuitos integrados. Y por último, la biología. La computadora es una herramienta importante para la investigación en la biología y la genética, ya que permite procesar grandes cantidades de datos y realizar simulaciones de procesos biológicos complejos. Muchas gracias. En definitiva, la computadora está presente en muchas áreas de la ciencia y la tecnología, y su evolución ha sido impulsada por los avances en diversas disciplinas científicas. Muchas gracias por su atención. Ahora otras personas les hablarán de otros temas diferentes. Que tengan buen día. A continuación, mi compañera Dairagnis y mi compañero Oscar les van a hablar sobre el hardware y el software. Buenos días, mi nombre es Oscar Hernández y les hablaré sobre el hardware. Se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electromagnéticos y electrónicos, como los cables, así como los muebles o cajas, los periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. Hola, mi nombre es Dairanis Bolívar y yo les voy a hablar sobre el hardware. La parte física y tangible del sistema, o sea, sus componentes eléctricos y electrónicos, que cumplen con diversas funciones fundamentales, como la realización de cálculos o la alimentación eléctrica del sistema. De algún modo equivaldría al cuerpo de la computadora. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Verónica les va a hablar sobre las estructuras básicas de control. Hola, mi nombre es Verónica Ávila y le voy a hablar un poco sobre la estructura de un control. La estructura de un control son conjuntos de reglas que permiten controlar el flujo de la ejecución de las instrucciones de un algoritmo o de un programa. La mayoría de lenguajes de programaciones actuales soportan o tienen la misma estructura de un control o al menos parecidas. Gracias. Para finalizar, mi compañera Ashley les va a hablar sobre un manual de cómo armar y desarmar una computadora. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ashley Liendes y les voy a hablar sobre los pasos para armar una computadora. Número 1. El paso 1 vendría siendo la fuente de alimentación. En principio, si has adquirido un gabinete que no incluye fuente de alimentación, lo primero será montar la fuente al chasis del gabinete. Por ello, debes ubicarla de manera que el ventilador disipador quede orientado hacia la pared posterior de la carcasa y los cables de alimentación queden hacia el interior. Una vez colocada, debe ser sujetada con los tornillos. El paso 2. Montar el procesador. Si bien puedes instalar el procesador de la computadora, una vez que la motherboard se encuentre sujetada al chasis del gabinete, lo más recomendable es en principio fijar el procesador en la motherboard del antemano. Lo primero que debes hacer es identificar el zócalo en el que se ubicará el procesador, el cual es fácilmente detectable, ya que lo general es grande y posee varios agujeros circulares, además de tener la indicación de las siglas Z y F. La ubicación correcta del procesador deberá estar definida de acuerdo con la alineación de la ranura. El CPU posee una marca o una de sus esquinas recortada, que es lo que le permitirá colocarlo de manera correcta, ya que obviamente esta marca debe coincidir exactamente con la que tiene el zócalo. Con mucho cuidado, coloca el procesador sobre el zócalo y sin ejercer mucha presión, inserta los pines del procesador en las ranuras del zócalo. No tienes que hacer fuerza, solo deja que el CPU se integre al zócalo. En el caso de que esto no suceda, posiblemente se debe a que el procesador posee alguno de sus pines doblados, el cual puede enderezarse con mucho cuidado con la ayuda de un destornillador plano.
Luego baja la sujeción del zócalo, a fin que el procesador quede bien fijado a la motherboard. Una vez realizada la tarea, y solo en el caso de que el procesador no incluya disipador de fábrica, debes montar uno sobre el CPU, utilizando los anclajes que incluye el zócalo. Es probable que antes de colocar el disipador te veas en la necesidad de distribuir pasta térmica con los dedos de forma cuidadosa hasta formar una película muy fina sobre el procesador, siempre evitando que se acumule demasiada pasta, y luego recién podrás colocar el disipador. De todas formas, siempre es recomendable adquirir un procesador que incluya un disipador de fábrica, a fin de evitar errores de principiantes. Paso 3. La motherboard o placa madre a la caja. Lo siguiente será montar la motherboard al chasis del gabinete, para lo cual solo debes alinear la motherboard de forma correcta a la bandeja que incluye el chasis para ello, y luego fijarla con los tornillos que vienen de fábrica con la carcasa. Debes asegurarte que los distintos conectores para bahías queden debidamente ubicados con el fin de posteriormente poder montar las palancas que creas necesarias para tu nueva computadora. Paso 4. Montar memoria RAM. Los módulos de memoria RAM pueden montarse antes o después de colocar la motherboard en el chasis del gabinete. Esto depende de la decisión de cada uno. Una vez que identifiquen los bancos para la memoria RAM, debes colocar cuidadosamente cada módulo sobre ellos y empujar el mismo lentamente y sin ejercer fuerza hasta que escuches un clic. Ese sonido te permitirá saber que la memoria RAM se ha instalado de forma correcta. Paso 5. Conexión de cables. Antes de continuar introduciendo componentes, es recomendable conectar algunos cables a la motherboard. En principio, debes conectar la motherboard a la fuente de alimentación. También es conveniente conectar los cables al panel frontal del gabinete, tanto el de Power y Reset como los de LED, los puertos USB, donde conectarás los periféricos y además para hacerlo lo mejor es recurrir al manual de la motherboard, donde se indica claramente cómo deben ser conectados de acuerdo al modelo. Paso 6. Palancas y más palancas. Si has decidido incluir en la PC alguna placa extra, como puede ser una placa de video, una de Wi-Fi o una de Ethernet, o mejor conocida como tarjeta de red, este es el momento preciso para montarla. Para ello, debes identificar el zócalo PCIe o AGP, en el que debe ir montada la placa. Se la coloca de forma que los pines coincidan con el conector y debes presionar sin fuerza hasta escuchar el clic que te indica que ha sido fijada. Paso 7. Montar dispositivos. Lo siguiente será conectar los dispositivos internos de la computadora, y en primer lugar lo harás con el disco rígido. Este debe ser colocado en el soporte que posee el chasis del gabinete. Para ello, y una vez bien sujetos con los tornillos adecuados, iniciarás el conexionado. Ten en cuenta que todos los dispositivos de almacenamiento llevan dos conexiones, una hacia la motherboard y la otra hacia la fuente de alimentación. Debes entonces conectar el cable de energía
desde la fuente de alimentación hacia la ranura del disco rígido y luego conectar el cable SATA del disco a la motherboard. Básicamente, para el caso de la unidad de medios ópticos, tiene que realizar los mismos pasos. Paso 8. Ordenar ante todo. Ya casi está terminada la nueva computadora, pero antes de cerrar el gabinete, es recomendable acomodar los cables que hayan quedado sueltos, sin ser utilizados, y que los ordenes dentro del gabinete utilizando precintos o bandas elásticas. Échale un último vistazo y una última revisión para corroborar que todos los cables y conexiones se encuentren correctamente ajustados. Y las tapas del gabinete. El paso 9. El momento decisivo. Solo resta ahora conectar al CPU los periféricos, es decir, el monitor, el teclado y el mouse, como así también el cable para la energía eléctrica. Si todo sale bien y el equipo enciende, solo restará configurar los parámetros de la computadora y comenzar a instalar el sistema operativo que hayas elegido. Gracias a toda esta información ya sabemos mucho más sobre la informática. Gracias por su atención, será hasta la próxima. Adiós.